Él era un millonario obsesionado con la imagen de una vida perfecta, pero su cobardía estaba a punto de costarle el alma de su propia hija. Creía que su fortuna podía construir un escudo contra cualquier imperfección, hasta que una humilde mesera, con un solo acto de decencia, le mostró que él era el único que estaba roto. Lo que Marcos Vidal presenció en aquel restaurante de lujo no solo lo dejó helado, demolió la fachada de su vida y le enseñó el verdadero significado del valor. En el piso 900, silencioso y exclusivo comedor de un hotel en Valencia, donde cada mesa era una isla de poder, la batalla más importante de su vida estaba a punto de librarse, no por un contrato, sino por el corazón de una niña de 10 años. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando, nos encanta leerte. Ahora sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. Marcos, con su traje de diseñador y su reloj de lujo, era la personificación del control. Recién divorciado, estaba decidido a construir una nueva vida perfecta con su prometida, Valeria, una socialité cuya belleza era tan impecable como su superficialidad. El único defecto en su plan perfecto era su hija, Luna, una niña dulce y llena de luz con síndrome de Down, cuya inocencia chocaba constantemente con el mundo de apariencias de su padre. Él la amaba, pero una parte de él, la parte que anhelaba la perfección, sentía una profunda y vergonzosa frustración por su condición. Sentada a la mesa, Luna intentaba desesperadamente ganarse la aprobación de su futura madrastra, sin percibir el frío desdén que se ocultaba tras la sonrisa de Valeria. Para Valeria, Luna no era una niña, era un problema de imagen, una mancha en el lienzo de su futuro perfecto en la alta sociedad. El otro extremo del espectro emocional estaba Sofía García, la mesera que atendía su mesa. Su uniforme era modesto, su presencia discreta, pero sus ojos guardaban una calma y una dignidad inquebrantables. Esa fortaleza provenía de una herida profunda. Había pasado su vida defendiendo a su propio hermano menor, que también tenía una condición especial, del acoso y la ignorancia del mundo. Su instinto protector hacia los vulnerables era tan natural como respirar. El detonante fue un pequeño accidente, un vaso de jugo que la mano emocionada de Luna volcó sobre el carísimo bolso de Valeria. La reacción de la mujer no fue un grito, sino algo mucho más cruel. Se inclinó, su rostro una máscara de falsa dulzura, y siseó en un susurro venenoso para que solo la mesa lo oyera. ¿Ves lo que haces? Siempre arruinas todo. Nunca serás normal. No importa cuánta lana gaste tu papá. Las palabras, afiladas como cuchillos, golpearon a Luna con una fuerza física. La luz de sus ojos se apagó, reemplazada por un velo de lágrimas y una vergüenza que no comprendía del todo, pero que sentía en cada fibra de su ser. Marcos, a su lado, se quedó paralizado, atrapado entre la furia de su prometida y su propia y patética cobardía. Pero Sofía, que se acercaba con los platos principales, lo escuchó todo, y lo que hizo a continuación fue un acto de una valentía silenciosa y monumental. Dejó la bandeja en una mesa auxiliar, caminó con calma hasta la mesa de los Vidal y se interpuso físicamente entre Valeria y Luna, como un escudo humano. No miró a la socialité, se arrodilló frente a la niña secando sus lágrimas con una servilleta. «Oye, no te preocupes por el bolso, es solo un bolso», le dijo con una voz llena de un calor que derritió el hielo de la mesa. «Pero esa sonrisa tuya, esa vale 1.000.000 de bolsos. ¿Me regalas una otra vez?» Luego, y solo entonces, se levantó, miró a Valeria con una calma glacial y sentenció: «La cuenta, señora, se la traerá el gerente. Su presencia, ya no, es bienvenida aquí». Marcos lo vio todo, y el frío que sintió no era por la ira de su prometida, sino por el calor de la decencia de una extraña que acababa de darle una lección de paternidad que jamás olvidaría. El desafío silencioso de Sofía colgó en el aire, denso e irrompible. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras, su rostro una máscara de furia e incredulidad.
¿Una simple mesera se atrevía a echarla? Miró a Marcos, esperando que él pusiera a la empleada en su lugar, que restaurara el orden natural de su universo. Pero Marcos no se movió. Estaba completamente paralizado, no por el miedo a Valeria, sino por una epifanía tan brillante y dolorosa que lo había dejado ciego a todo lo demás. Vio la escena como si fuera un espectador. La crueldad de su prometida, la inocencia herida de su hija y la dignidad inquebrantable de una extraña. Y en ese tríptico de emociones se vio a sí mismo, a su propia cobardía, con una claridad devastadora. La elección que siempre había evitado estaba ahora frente a él, encarnada en esas dos mujeres. Humillada y furiosa, Valeria se levantó de un tirón, arrojando la servilleta sobre la mesa. «Tú y yo hablaremos de esto, Marcos», siseó, antes de marcharse con la cabeza bien alta, dejando tras de sí una estela de silencio tenso. El gerente del restaurante, alertado por la situación, se acercó corriendo, disculpándose profusamente con Marcos. Pero Marcos apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Sofía, que ahora ayudaba a Luna a limpiar el resto del jugo derramado, hablándole en susurros tranquilizadores, reconstruyendo su pequeño mundo herido con gestos de pura bondad. La vergüenza de Marcos era una herida abierta. Se levantó, dejó un fajo de billetes en la mesa y tomando la mano de Luna salió del restaurante sin decir una palabra. Pero su mente era un torbellino. La lucha interna de Marcos fue un cataclismo. En la soledad de su auto de lujo, con Luna dormitando en el asiento trasero, se enfrentó a la verdad desnuda de quien se había convertido. Un hombre que priorizaba la comodidad sobre la compasión, la imagen sobre el amor. La vida perfecta que estaba construyendo con Valeria de repente le pareció una farsa grotesca, una casa de naipes construida sobre cimientos de superficialidad y crueldad. La pregunta lo atormentaba. ¿Cómo podía haber permitido que alguien hablara así a su hija? ¿Cómo podía haberse quedado callado? Cada kilómetro que conducía era un viaje más profundo hacia el corazón de su propio fracaso. El conflicto externo no tardó en estallar. Esa misma noche Valeria le lanzó un ultimátum. O esa mesera es despedida mañana y tú me apoyas públicamente, o todo esto se acaba, Marcos, le dijo por teléfono, su voz gélida y llena de una certeza arrogante. Mi familia no tolerará este tipo de humillación. La amenaza no era solo personal. La familia de Valeria era influyente y una ruptura hostil tendría repercusiones en los círculos sociales y de negocios de Marcos. Sus amigos, sus socios, todos valoraban esa alianza. La presión para ceder, para sacrificar a la mesera desconocida y mantener la paz, era inmensa. Era el camino fácil, el que el viejo Marcos habría tomado sin dudarlo. Pero el viejo Marcos había empezado a morir en aquel restaurante. Al día siguiente, en lugar de llamar al gerente del restaurante para exigir el despido de Sofía, hizo algo completamente inesperado. Volvió al restaurante, pero esta vez solo. Esperó a que Sofía terminara su turno. Cuando ella salió, cansada y probablemente esperando ser reprendida, él la abordó con una humildad que no sabía que poseía. Lo que hizo ayer, comenzó, luchando por encontrar las palabras, fue lo que un padre debería haber hecho. Gracias. No le ofreció dinero. Le ofreció su gratitud, un reconocimiento de su propia deuda moral. Sofía, que había pasado la noche temiendo por su trabajo, se sintió aliviada y profundamente conmovida. Vio en los ojos de aquel hombre poderoso no a un magnate, sino a un padre confundido y arrepentido. «Su hija es una niña maravillosa», dijo ella simplemente. «Nadie tiene derecho a robarle su luz». La conversación fue breve, pero forjó una conexión inesperada, una alianza silenciosa, basada en su amor, compartido por la dignidad de Luna. La negativa de Marcos a ceder a las demandas de Valeria desató la guerra. Valeria, fiel a su palabra, utilizó su influencia. Aparecieron reseñas negativas del restaurante en Internet, acusándolo de tener un personal grosero e incompetente. Se difundieron rumores en sus círculos sociales, pintando a Marcos como un hombre bajo la influencia de una empleada manipuladora. La presión sobre Marcos se intensificó. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de amigos y socios preocupados, todos instándole a ser razonable
y a no tirar por la borda una alianza tan ventajosa por un incidente trivial. En medio de esta tormenta, el único refugio de Marcos era el tiempo que pasaba con Luna. Por primera vez, empezó a verla de verdad. Dejó de intentar normalizarla y empezó a entrar en su mundo. La llevó a un centro de arte para niños con necesidades especiales y la vio pintar con una alegría y una libertad que lo dejaron sin aliento. Vio su luz, la misma luz que Sofía había defendido, y se dio cuenta de que esa luz era lo más perfecto que había en su vida. Cada sonrisa de Luna era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. El conflicto lo obligó a revaluar todo: sus amistades, sus alianzas de negocios, su propia definición del éxito. Se dio cuenta de que se había rodeado de gente como Valeria, gente que valoraba las superficies pulidas y despreciaba cualquier cosa que no encajara en su estrecho molde de perfección. El mundo que había construido con tanto esfuerzo ahora le parecía una prisión de falsedad. La gota que colmó el vaso fue cuando el dueño del restaurante, un viejo amigo de la familia de Valeria, llamó a Marcos. «Marcos, lo siento, pero tengo que dejarla ir», le dijo, refiriéndose a Sofía. «La presión es demasiada. Valeria y su familia son clientes demasiado importantes». La injusticia de que Sofía pagara el precio de su propia cobardía y de la crueldad de Valeria fue la chispa final. La rabia, una rabia justa y clara, finalmente venció a su miedo. «No hagas nada todavía», le dijo al dueño del restaurante. «Voy a arreglar esto. Convoca una reunión, los tres, mañana». Sabía lo que tenía que hacer. La batalla final no sería por su relación con Valeria, sino por su propia alma. La reunión tuvo lugar en una suite privada del hotel, un territorio neutral que se sentía como una zona de guerra. Valeria llegó vestida para la batalla, con una armadura de seda y joyas, su rostro una máscara de fría determinación. El dueño del restaurante, un hombre atrapado en el fuego cruzado, parecía miserable. Sofía, convocada sin saber exactamente por qué, llegó con su uniforme de trabajo, su expresión tranquila pero sus ojos alerta. Y luego entró Marcos. No parecía un hombre acorralado. Parecía un hombre que finalmente había tomado una decisión, y la calma que emanaba de él era más intimidante que cualquier arrebato de ira. Valeria tomó la palabra, asumiendo el control como estaba acostumbrada. No le habló a Sofía, sino al dueño del restaurante, tratándola como si no estuviera en la habitación. «Como le expliqué a Marcos», comenzó, su voz cortante, «la conducta de su empleada fue inaceptable y poco profesional. Humilló a un cliente y causó una escena. En 1900, en cualquier establecimiento de su calibre, eso es motivo de despido inmediato. Espero que tome la decisión correcta para proteger la reputación de su negocio». Su argumento era lógico, frío y completamente desprovisto de humanidad. Esperaba que Marcos asintiera, que todo terminara en 5 minutos. El dueño del restaurante miró a Marcos, buscando su señal, listo para sacrificar a su empleada para apaciguar a los poderosos. Sofía bajó la mirada, preparándose para lo inevitable. Había defendido a la niña, y ahora, como tantas otras veces en la vida, la decencia iba a ser castigada. Pero el silencio de Marcos se prolongó. Dejó que las acusaciones de Valeria colgaran en el aire, que su crueldad resonara en las paredes de la lujosa suite. Y entonces se levantó, no con la energía agresiva de un magnate, sino con la calma deliberada de un hombre que está a punto de decir la verdad más importante de su vida. «Tienes razón, Valeria», dijo, y la afirmación sorprendió a todos, especialmente a ella. «Tienes toda la razón. Alguien en esa mesa ayer actuó de una manera vergonzosa e inaceptable. Alguien merece ser despedido por su conducta». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. «Y ese alguien», continuó, su voz ahora firme y clara, «soy yo, como padre». La confesión fue un golpe de mazo. No estaba defendiendo a Sofía, se estaba acusando a sí mismo. Se giró para mirar a Sofía y por primera vez la vio no como una mesera, sino como su salvadora. «Le pido disculpas, Sofía», dijo, su voz llena de un arrepentimiento genuino. «Le pido disculpas por no haber sido yo quien se levantó, por no haber sido yo quien defendió a mi hija. Usted mostró la decencia y el coraje que a mí me faltaron.
Usted fue el padre que yo debería haber sido en ese momento. La gratitud en sus palabras era un bálsamo para el alma de Sofía, una validación que valía más que cualquier trabajo. Y entonces se giró hacia Valeria, y la calma en su rostro se endureció hasta convertirse en acero. Estabas preocupada de que Luna pudiera arruinar tu bolso, que pudiera arruinar tu imagen, dijo cada palabra una astilla de hielo. Pero la verdad, Valeria, es que mi hija, con su corazón puro y su alma inocente, es la persona más perfecta que conozco. Ella no sabe mentir, no sabe fingir, no sabe ser cruel. Ella es todo lo que tú no eres. El ataque fue tan directo, tan brutal, que Valeria retrocedió como si la hubieran abofeteado. Tú, continuó Marcos, su voz ahora baja pero llena de un desprecio absoluto, con toda tu belleza y tu estatus, eres la cosa más fea que he permitido entrar en mi vida y en la de mi hija. Y eso se acabó. Se quitó un anillo del dedo, el anillo de compromiso, y lo colocó suavemente sobre la mesa. Nuestro compromiso ha terminado, y te pido que nunca más te acerques a mi hija. La superación de su dolor, de su vergüenza, fue completa. Ya no era el hombre que sacrificaba la dignidad de su hija por conveniencia. Ya no era el cobarde que se escondía detrás de su dinero. En esa suite de hotel, frente a su prometida, a su amigo y a una mesera que le había enseñado el valor, Marcos Vidal finalmente eligió ser un padre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho, contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el video. Valeria, pálida de rabia, se quedó sin palabras. La derrota era total y pública. Cogió el anillo de la mesa y salió de la habitación dando un portazo, el sonido final de una vida falsa que se derrumbaba. El dueño del restaurante miró a Marcos, luego a Sofía, y una lenta sonrisa de alivio y admiración se dibujó en su rostro. «Señorita García», dijo, «considere un aumento y mis más sinceras disculpas». En el silencio que siguió, Marcos se acercó a Sofía. «No sé cómo agradecerle», dijo, «no solo por defender a Luna, sino por despertarme». Sofía lo miró, y en sus ojos había una comprensión profunda. «Usted ya lo ha hecho», respondió ella, «al convertirse en el padre que su hija se merece». Al salir de la suite, Marcos se sentía extrañamente ligero. Había perdido a una prometida influyente y probablemente a algunos amigos y socios de negocios, pero había ganado algo infinitamente más valioso, su propia integridad. Había encontrado la fuerza no en el poder o el control, sino en la vulnerabilidad y la decencia. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez se sentía preparado para recorrerlo, no como un magnate, sino simplemente como el papá de Luna. La ruptura con Valeria fue la demolición necesaria para que Marcos pudiera empezar a construir algo real. Reorganizó su vida, no en torno a reuniones de la junta directiva, sino en torno a los horarios de Luna. Redujo drásticamente sus viajes de negocios, delegó responsabilidades y descubrió el placer simple de llevar a su hija a la escuela, de ayudarla con sus deberes, de simplemente estar presente. Se sumergió en el mundo de Luna, no con la frustración de antes, sino con una curiosidad y una admiración genuinas, descubriendo la increíble luz y la perspectiva única que ella aportaba al mundo. Su relación floreció, transformándose en una conexión profunda basada en la confianza y el amor incondicional. Inspirado por el acto de valentía de Sofía y queriendo transformar su propia vergüenza en algo positivo, Marcos hizo la mayor inversión de su vida. Creó la Fundación Luna, una organización nacional dedicada a combatir el acoso y la discriminación contra niños con necesidades especiales. La fundación no se limitaba a donar dinero. Creaba programas educativos innovadores para las escuelas, talleres de empatía para estudiantes y grupos de apoyo para padres, proporcionando las herramientas para construir un mundo más inclusivo. El beneficio social fue inmenso, cambiando la conversación sobre la discapacidad en miles de aulas y comunidades. La nueva filosofía de vida de Marcos se convirtió en el corazón de la fundación. La verdadera perfección no reside en una vida sin defectos, sino en la capacidad de amar incondicionalmente las imperfecciones que nos hacen únicos. Sabía
que no había nadie mejor para dirigir esta misión que la mujer que se la había enseñado. Le ofreció a Sofía la dirección ejecutiva de la fundación. Ella aceptó, viendo la oportunidad de multiplicar su instinto protector y convertir la defensa de un niño en la defensa de miles. Se convirtieron en socios, una alianza poderosa basada no en el romance, sino en un profundo respeto y en valores compartidos. La vida de Marcos, antes un desierto de transacciones y apariencias, se convirtió en un jardín lleno de un propósito significativo. Encontró una alegría en su trabajo con la fundación que ninguna adquisición empresarial le había dado jamás. Ver a un niño defender a un compañero de clase con necesidades especiales gracias a uno de sus programas, o ver a un padre abrazar a su hijo con una nueva comprensión, eran los verdaderos beneficios que ahora atesoraba. Se había convertido en el hombre que su hija siempre había merecido, y en el proceso se había convertido en el hombre que él mismo siempre había querido ser. 3 años después, en un soleado evento de la fundación en un parque, la transformación es radiante. Luna, ahora con 13 años y una confianza tranquila, está en un pequeño escenario leyendo un poema que ha escrito, su voz clara y llena de emoción. Marcos la observa desde la primera fila y las lágrimas en sus ojos ya no son de vergüenza, sino de un orgullo tan inmenso que casi no le cabe en el pecho. A su lado está Sofía, no como una empleada, sino como la aliada indispensable y la amiga más querida de su familia. Juntos han construido algo infinitamente más valioso que la vida perfecta que él una vez persiguió. Han construido una vida real, llena de amor, propósito y una belleza imperfecta y deslumbrante. ¿Crees que la verdadera prueba de carácter de un padre es su disposición a demoler su propio mundo para proteger el de su hijo? Deja un like si crees que la verdadera belleza reside en la bondad y la compasión. Suscríbete para más historias donde la decencia triunfa sobre la crueldad. Comenta el coraje de un padre. Si tú también crees que nunca es tarde para convertirse en el héroe que nuestros hijos necesitan.